elegidos y llamados con inmenso amor, sensibles al rebaño de Jesús el buen pastor, ungidos y enviados para consolar heridas de la vida, huellas de peregrinar, fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor, elegidos y llamados para ofrecer al Cristo. Después del martirio de Esteban, Felipe va a asumir el protagonismo dentro de este grupo de cristianos venidos del paganismo, griegos o romanos. Y como habíamos dicho en otras oportunidades, Felipe formaba parte de este grupo de los 7 diáconos que se dedicaron no solamente a servir a las mujeres viudas de la comunidad que estaban en Jerusalén, sino también a la predicación. Y esto lo hemos visto en el video anterior con Esteban y ahora con Felipe. Si revisamos al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, el listado de los nombres de los discípulos de Jesús, aparece uno que se llama Felipe, pero tenemos que decir que son 2 Felipes distintos, no tienen nada que ver el uno con el otro. El Felipe apóstol era de Betsaida, la ciudad donde habían nacido también Pedro y Andrés. Este Felipe formaba parte del grupo de cristianos de habla griega. Y como decíamos, pronto asume esa responsabilidad de llevar el Evangelio a 2 lugares distintos y distantes. 2 viajes hace principalmente Felipe para anunciar la palabra de Dios. El primero de ellos hacia el norte, la región de Samaria. El Evangelio también nos ha presentado más de una vez a Jesús pasando por Samaria, o el encuentro de Jesús con la mujer de Samaria. Hacia allí fue Felipe a llevar el Evangelio de Jesús. Y en un segundo viaje, Felipe parte también de la ciudad de Jerusalén hacia el sur, la región de Gaza, el antiguo reino de los filisteos. En la primera oportunidad, Felipe se dirige hacia Samaria para poder conocer también por contacto propio, experiencia propia, que había comunidades cristianas ya establecidas en Samaria, cómo habían llegado ellos a conocer a Cristo
y a recibir ese mensaje. Felipe fue hacia allí y anunció a los samaritanos el Evangelio de Jesús. Y ahí tuvo la oportunidad Felipe de conocer a un hombre llamado Simón. Lo mismo que dijimos de Felipe, no se trata del apóstol Simón o el que tiene el sobrenombre de Pedro, sino que en este caso era otro Simón. La verdad que Simón era un nombre muy común en aquella época, que se dedicaba a la magia. Había estudiado las artes mágicas y lo practicaba permanentemente, y Simón, el mago, había visto cómo los apóstoles comunicaban el Espíritu Santo imponiendo las manos sobre la gente. Y eso era algo que él no había aprendido y nunca había visto. Y por eso le pidió a los apóstoles que le contaran en secreto cómo era que ellos hacían para comunicar el Espíritu Santo. Incluso Simón llegó a ofrecerles dinero para que le dieran la fórmula para comunicar el Espíritu Santo a la gente, cosa que por supuesto no se lo aceptaron, corrigieron a Simón por ese error. No era algo que se comprara así por dinero, esas cosas eran para quienes Dios se las comunicaba. Y por Simón el Mago se acuñó en la historia de la Iglesia la palabra simonía, que quiere decir el comercio con las cosas religiosas. Ya se lo pone a Simón como el patrono, ¿no?, de esto, ¿no?, de este error, donde, bueno, uno siempre tiene que evitar caer, ¿no? Después entonces de que Felipe predicara, comunicara el Espíritu Santo, imponiendo las manos, permaneciera unos días con la iglesia en Samaria, Felipe regresó a Jerusalén. Y como decíamos, de Jerusalén va a iniciar el viaje hacia el sur, un viaje más largo, un viaje que tiene como modelo, como molde, en el Evangelio, nos recuerda mucho al episodio de los discípulos de Emaús. Vamos a ver esta narración y los distintos puntos en común que hay entre este episodio y el del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. En primer lugar, encontramos a Felipe caminando hacia la región de Gaza. Y también había ido a Jerusalén por aquellos días un funcionario de la corte real de la reina de Etiopía, llamada Candace. Había ido a Jerusalén a conocer el templo, o a presentar algún voto, o a dar culto al Dios de los judíos.
y volvía a su tierra después de haber cumplido con esa misión. Felipe iba caminando, el funcionario iba en su carruaje. Y el funcionario venía leyendo un pasaje del profeta Isaías. Felipe se acercó al carruaje, escuchó el texto de Isaías. Y el funcionario real, al ver que Felipe estaba escuchando lo que él leía, le preguntó, porque quería entender la palabra del profeta, si el profeta estaba diciendo eso de sí mismo o de algún otro. En ese momento, el funcionario real invitó a Felipe a subir con él al carruaje. Y Felipe, como deberíamos aprender a ser sacerdotes y todos los cristianos, Felipe, a partir del texto de Isaías, le explicó todo lo referente a Jesús, a la nueva fe. Decimos porque todo texto de la Escritura habla de una o de otra manera sobre Jesús. Y todos los textos o profecías se relacionan entre sí. Y un texto acompaña y aclara el sentido de otro. Por eso tenemos que aprender a leer la Biblia en su conjunto y no como una historia separada del resto. Por eso los autores del Nuevo Testamento nos enseñan a mirar y contemplar la vida de Jesús a la luz de lo que habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento. A un ejemplo, por ejemplo, cuando Mateo habla sobre el nacimiento de Jesús, va a hacer referencia a un texto de Isaías en el capítulo 7, o cuando habla de la pasión, o cuando habla de los cánticos del servidor de Dios. Todos los textos de la Escritura se refieren de una manera o de otra a Jesús y están relacionados entre sí y debemos comprenderlos juntos. Eso es lo importante. Por eso, a partir de ese texto de Isaías, que corresponde al capítulo 61, versículo 1 al 2, el funcionario le preguntaba a Felipe de quién estaba hablando el profeta, y Felipe le aclara, a partir de ese texto y de toda la Escritura, la vida y la misión de Jesús de Nazaret. Y cuando llegaron a un lugar donde había agua, el funcionario ordenó detener el carruaje y le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Bajaron del carruaje y Felipe lo bautizó. Y ambos
siguieron contentos su camino. El funcionario hacia Etiopía y Felipe fue llevado por el Espíritu de Dios hacia la región de Azoto y luego a la ciudad de Cesarea, que fijó como su residencia. Decíamos que así como el relato de la muerte de Esteban era similar en algunas cosas a la pasión de Jesús, el relato del encuentro del funcionario con Felipe en el camino nos recuerda el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, los discípulos de Emaús. Ellos iban camino a su casa, así como el funcionario iba camino a su tierra, a su palacio y a sus tareas. Mientras iban caminando, leemos en el libro Evangelio de Lucas, Jesús se acercó a ellos. Felipe también se acercó al carruaje, se interiorizó sobre los que estaban hablando. Lo mismo hizo Felipe, escuchó la profecía de Isaías y le interpretó a partir de ese texto toda la vida de Jesús. Lo mismo dice el texto de los discípulos de Emaús, que Jesús, desde ese texto de la Escritura, a partir de ese texto les explicó todas las cosas. El Evangelio de Emaús termina con la llegada a la ciudad de Emaús, donde invitan a Jesús a permanecer con ellos, porque la hora era tardía, ¿no? Y el día se acababa, ¿no? Y Jesús entró con ellos en la casa y comió con ellos y partió el pan, y ahí lo reconocieron. En el relato de Felipe y el eunuco o funcionario de la corte de Etiopía, vemos que llegaron al lugar donde había agua, ahí se detuvieron, y Felipe lo bautizó, y luego Felipe siguió su camino, luego los discípulos de Emaús también siguieron su camino, y Jesús también habrá seguido su camino en esa oportunidad. Por eso este capítulo 8 nos ayuda también a descubrir esta verdad. Jesús camina con nosotros. Jesús está presente en la Escritura. Nos habla permanentemente de ella. Por eso tenemos que leerla, profundizar en su contenido, conocer sus enseñanzas, para que podamos, como los diáconos de la comunidad primitiva o los apóstoles, dedicarnos nosotros también al ministerio de la predicación y fundamentar toda nuestra enseñanza en las palabras santas. Fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor.